Obsérvalo bien. Fíjate en esa sonrisa que ilumina cada plató de televisión, en esa carcajada fácil, en esa empatía desbordante cuando abraza a los concursantes de La Voz. Esa imagen de triunfo y felicidad que nos vende la pantalla. ¿Crees que lo conoces? ¿Piensas que Antonio Orozco es simplemente ese tipo simpático? ¿El autor de himnos románticos que suenan en todas las bodas? ¿El artista que vive en una nube de éxito perpetuo? Te equivocas por completo. Lo que ves es solo una fachada, una máscara de porcelana que oculta un mapa de cicatrices tan profundo que la mayoría no habría soportado ni la mitad. Si pudieras mirar a través de sus ojos, no verías estadios llenos ni discos de platino. Verías un campo de batalla. Traiciones que harían temblar al mismísimo Julio César. La muerte arrebatándole a todos sus seres queridos con crueldad sádica. La ruina económica absoluta. La enfermedad devorando su cuerpo y el escarnio público intentando destruir su alma. La vida de este hombre no es un camino de rosas, es un descenso a los infiernos repetido una y otra vez. Quédate, porque hoy no vas a conocer al cantante. Hoy vas a entrar en la habitación más oscura de su vida. Descubrirás cómo un chico de barrio fue estafado por su propio hermano del alma, cómo tuvo que cantar mientras su mundo se desmoronaba y cómo la comida se convirtió en su única droga para no perder la cordura. Esta es la historia de una resistencia sobrehumana. Esta es la disección forense de un hombre que cuando la vida intenta matarlo, responde cantando más fuerte. Bienvenido a la verdadera y brutal historia de Antonio Orozco. Los orígenes. Hospitalet, de los 70. Todo comienza lejos de los focos y el glamour de las alfombras rojas. Tienes que viajar mentalmente al Hospitalet de Llobregat de los años 70. Olvida la Barcelona turística y cosmopolita. Aquí estamos hablando de ladrillo visto, descampados polvorientos y familias obreras dejándose la piel para poner un plato en la mesa. Allí, en 1972, nace Antonio. No en una cuna de oro, ni siquiera en una de madera barnizada. Nace en lo que él mismo define, con un nudo en la garganta, como una familia muy humilde. ¿Sabes lo que significa eso, verdad? Son las palabras suaves que usamos para no decir pobreza. La realidad de una casa donde el arte no era una opción, sino un lujo inalcanzable, casi una ofensa. Imagínalo de niño respirando ese aire cargado de necesidad. Sus raíces venían de Osuna, Sevilla, pero su realidad era el cinturón industrial de Cataluña. En casa de los Orozco no había espacio para soñar con ser artista. La prioridad era sobrevivir, tener un trabajo, traer un sueldo, comer caliente. Todo lo demás eran fantasías de ricos. El pequeño Antonio miraba a su alrededor y sentía una sed que no sabía explicar. Mientras otros niños tenían juguetes nuevos, él vivía en una atmósfera de carencia absoluta. Confesó que en su hogar, durante aquella dura década, pensar en indoceciosigüen, clases de guitarra o tener un instrumento, era como pensar en viajar a la luna. Sueños prohibidos. Pero la carencia tiene un efecto curioso en algunas personas. En lugar de apagarlas, las enciende. Esa imposibilidad sembró en su pecho una semilla de deseo incontrolable, una obsesión que empezaría a definir su carácter. Quería música precisamente porque no podía tenerla. La guitarra que cambió todo. Llegó la adolescencia y la pasión ya no se podía contener. Antonio se armó de valor y pidió lo único que realmente quería: una guitarra. La respuesta de su padre no fue un abrazo ni un regalo envuelto en papel brillante. Su padre, un hombre endurecido por el trabajo físico que conocía el valor de cada moneda, le dio un ultimátum que resonaría en su cabeza el resto de su vida. ¿Quieres esa guitarra? Perfecto. Pero vas a tener que sudar sangre para conseguirla. Aquel verano se convirtió en su primera prueba de fuego. Mientras sus amigos jugaban en la calle o iban a la playa, Antonio, siendo solo un chaval, se metió en la obra. Se convirtió en peón de albañil bajo las órdenes de su propio padre. Visualízalo, un adolescente cargando sacos de cemento que pesaban más que él, mezclando hormigón bajo un sol abrasador, tragando polvo de construcción desde el amanecer hasta el atardecer. No fue un castigo, fue un rito de iniciación. Si la quieres, trabaja, le dijo su padre. Y vaya, si trabajó. Cada agujeta, cada dolor de espalda, cada gota de sudor era el precio de su sueño. Aquella guitarra no fue un regalo de cumpleaños, fue un trofeo de guerra. Aprendió de la forma más dura posible que en la vida de un Orozco nada cae del cielo. Así, con las manos encallecidas por el trabajo bruto, empezó a tocar sus primeros acordes. Pero no creas que el éxito llegó rápido, para nada.
El calvario del anonimato. Los inicios musicales de Antonio fueron un auténtico calvario de rechazo constante. No había conservatorios de élite ni profesores privados. Su escuela fueron los bares de mala muerte, los rincones oscuros donde nadie prestaba atención. Él mismo lo describe con honestidad brutal. Era como pisar un grillo. Imagina la escena. Un chico de 28 años con una guitarra barata cantando a las 6 de la mañana en una emisora de radio vacía, luchando contra la indiferencia total de una industria que lo miraba por encima del hombro. Nadie daba un duro por ese chico de barrio, pero él seguía. Cantaba con una técnica visceral, casi suicida. No usaba el diafragma, usaba las tripas. Cantaba empujado por la desesperación del que sabe que no tiene plan B, del que sabe que si esto falla, le espera volver al andamio y al cemento. Esa forma de cantar forzando la máquina le daría su sonido característico, pero también estaba sembrando la semilla de una futura destrucción física de la que hablaremos más adelante. El triunfo y la traición. Con el cambio de milenio, pareció que el universo por fin se alineaba. Llegaron los discos, los éxitos como Devuélveme la vida. Las giras se llenaban, el dinero empezaba a entrar a raudales. El chico de Hospitalet lo había conseguido. Tenía patrimonio, fama, el mundo a sus pies. Pero aquí la historia da un giro dramático y oscuro. Mientras las revistas nos vendían al artista triunfador, de puertas para adentro, Antonio vivía una pesadilla financiera y personal. Prepárate, porque es difícil de creer. Antonio se arruinó. Y no una vez. Se arruinó completamente 2 veces. Lo perdió todo, absolutamente todo. Pero lo que te va a partir el corazón no es que perdiera el dinero. El dinero va y viene. Lo doloroso, lo verdaderamente trágico, es quién fue el verdugo. No fue un banco sin rostro, no fue una mala inversión en la bolsa, fue una traición con mayúsculas. Lo he perdido todo por culpa de mi mejor amigo. Esas fueron las palabras que Antonio confesó años después, con el dolor aún vivo en la mirada. Imagina el nivel de maldad. Fue la persona en la que había depositado su confianza ciega, alguien a quien consideraba un hermano, parte de su familia elegida. Antonio, con esa naturaleza noble y confiada, le entregó las llaves de su imperio a su amigo del alma. Y este, en lugar de protegerlo, lo desmanteló ladrillo a ladrillo mientras le sonreía a la cara. La estafa fue total. De la noche a la mañana, el cantante que llenaba estadios se vio sin recursos, enfrentando una realidad económica tan precaria como la de su infancia, pero con algo peor, la humillación pública y la vergüenza. Detente un segundo a pensar en esto. ¿Cómo te sentirías si la persona en la que más confías te apuñalara por la espalda y te dejara en la ruina absoluta? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que se puede perdonar una traición así de un mejor amigo o es algo imperdonable? Te leo. El impacto psicológico fue devastador. Antonio optó por el silencio. Se tragó la vergüenza él solo. De esto nunca he hablado y puede que mi familia se esté enterando ahora, dijo mucho tiempo después. Durante años tuvo que sonreír ante las cámaras, fingir que todo iba bien mientras por dentro se consumía por la ansiedad de no saber si podría pagar las facturas al mes siguiente. Y sin embargo, en un giro que demuestra la pasta de la que está hecho, llegó a decir, lo volvería a perder, lo volvería a hacer. No es arrogancia, es la resignación de un hombre que valora la confianza por encima del vil metal, incluso cuando esa confianza es letal. Aprendió a golpes que no necesitaba lujos para ser él mismo, pero el precio de esa lección fue un trauma que llevaría grabado a fuego. Cuando la muerte se convirtió en compañera. Si crees que la traición financiera fue lo peor que le pasó, estás muy equivocado. Si la década de los 2000 estuvo marcada por la ruina económica, la siguiente traería un enemigo mucho más implacable, oscuro y definitivo: la muerte. A partir de aquí, la vida de Antonio sentenciación mía convierte en una sucesión macabra de pérdidas que parecen sacadas de un guión sádico. En un lapso cruelmente corto, vio cómo los pilares fundamentales de su existencia eran derribados uno tras otro, sumiéndolo en un duelo perpetuo que transformaría su cuerpo y su mente para siempre. Primero fue su padre, el albañil, el hombre que le enseñó que las cosas se ganan con sudor. Su muerte dejó a Antonio sin su norte moral.
sin esa figura ante la cual siempre quiso demostrar que valía la pena. Fue el primer aviso, el tiempo se acababa, pero nada, absolutamente nada, podía prepararlo para el horror que vendría después. Noviembre de 2016. La tragedia golpea el núcleo mismo de su vida creativa. Xavi Pérez. Grábate ese nombre. No era solo su productor, era su mentor, el hombre que descubrió su talento cuando Orozco no era nadie, el genio que moldeó su sonido durante 25 años. Xavi falleció repentinamente de un paro cardíaco. Tenía solo 42 años. Fue una amputación en vivo. Xavi era la mitad del cerebro de Antonio. Juntos habían construido una vida, estaban en su mejor momento disfrutando del éxito cuando el corazón de su amigo se detuvo sin previo aviso, dejando a Antonio huérfano en el estudio, incapaz de concebir cómo iba a grabar una sola nota más sin su guía. Se nos fue inesperadamente cuando por fin estabas recibiendo el fruto de tu esfuerzo. La crueldad del destino no tiene límites, pero el golpe de gracia, el que verdaderamente rompió al hombre detrás del artista, estaba a punto de llegar. Y esta vez, el dolor sería insoportable. Susana, la pérdida que lo cambió todo. Estamos hablando de Susana Prat. Susana no era solo su expareja, era la madre de su hijo Jan, era su pilar, su ejemplo de vida. Aunque su relación sentimental había terminado, el vínculo entre ellos era indestructible, forjado en el amor incondicional hacia su hijo. Susana comenzó a luchar contra una larga enfermedad, un cáncer devastador que fue apagando su luz poco a poco, día tras día. Y aquí es donde tienes que entender la tortura psicológica que vivió Antonio. Tenía que ser la estrella brillante en la televisión, tenía que sonreír y hacer bromas en la voz, mientras fuera de cámara asistía impotente al deterioro físico de la mujer más importante de su vida. Vivía en una esquizofrenia emocional, luces y aplausos por un lado, hospitales y morfina por el otro. En octubre de 2017, el cuerpo de Susana dijo basta. Antonio se vio obligado a suspender su gira destino. Canceló conciertos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y Santiago. El comunicado oficial fue frío, aséptico, fallecimiento por larga enfermedad. Pero detrás de esas palabras había un padre destrozado, un hombre roto que tenía que enfrentarse a la tarea más difícil de su vida, mirar a los ojos a su hijo de 9 años y explicarle que su madre ya no iba a volver. ¿Te imaginas el dolor de ese momento? ¿Te imaginas tener que sostener el mundo de tu hijo cuando el tuyo propio se ha hecho pedazos? La canción Mi héroe, que todos hemos cantado, cobró un significado terrible. Antonio la cantaba con lágrimas en los ojos, dedicándosela a ella, a Susana, la verdadera heroína que luchaba contra la muerte mientras él la observaba sin poder hacer nada. La muerte de Susana cerró un ciclo de 3 años infernales. Perdió a su padre, a su productor y mejor amigo, y a la madre de su hijo. Se quedó solo ante el abismo. La autodestrucción. Cuando la comida se convirtió en droga. Cuando uno se queda solo ante tal magnitud de dolor, el cuerpo reacciona de formas peligrosas. Antonio no buscó consuelo en el alcohol Peruol, no se refugió en las drogas ilegales. Su droga fue la comida. Aquí comienza otro capítulo oscuro de su biografía, la autodestrucción física. Su cuerpo se convirtió en el mapa de su dolor. La ansiedad, esa bestia que él describe como algo que no te deja descansar, se apoderó de sus noches. Mientras el mundo veía al coach simpático, Antonio se estaba suicidando lentamente con azúcar y carbohidratos. Llegó a pesar 127 kilos. ¿Has leído bien? 127 kilos. No estamos hablando de un descuido estético ni de disfrutar de la buena mesa. Estamos hablando de una compulsión patológica. Antonio confesó que se levantaba a medianoche como un sonámbulo guiado por la desesperación y comía cualquier cosa que tuviera azúcar. La comida actuaba como un anestésico temporal, una morfina barata para un alma en carne viva. Comía para tapar el vacío inmenso que habían dejado Xavi y Susana. Comía para no pensar, comía para no sentir. El sobrepeso deformó su figura hasta hacerlo irreconocible. Su movilidad en el escenario se vio afectada. Sus articulaciones gritaban, pero lo peor era lo que pasaba por dentro.
Estaba comprando todas las papeletas para un desastre. La situación alcanzó un punto crítico, un momento de vida o muerte, cuando un médico decidió no andarse con rodeos y lo enfrentó a la cruda realidad de su autodestrucción. Con la edad que tienes, el peso que tienes y cómo duermes, te pueden pasar 5 cosas y ninguna te va a gustar. Traducción: te vas a morir. Un infarto masivo, un ictus, una muerte súbita mientras duermes. Esa fue la sentencia. Y en ese instante de terror absoluto, solo hubo una imagen que cruzó la mente de Antonio: su hijo. La perspectiva de dejar a su hijo huérfano de padre y madre, solo en el mundo, fue el catalizador brutal que necesitaba. Orozco entendió entonces que su obesidad no era un problema de talla de pantalón. Era el síntoma visible de una depresión encubierta y una ansiedad desbocada que se lo estaba comiendo vivo. Reconocer su vulnerabilidad fue el primer paso hacia la salvación. Creí que la ansiedad acabaría conmigo, admitió tras buscar ayuda profesional por primera vez en su vida. Se sometió a terapia psicológica para tratar el origen de su dolor y adoptó lo que la prensa bautizó como el método Orozco. No fue una dieta milagro. Fue una lucha diaria titánica contra los miedos, las pastillas y los silencios que habían gobernado su existencia. Perdió decenas de kilos, sí, pero la verdadera batalla la ganó en su mente. El linchamiento digital. Pero la vida, en su afán de probar la resistencia de este hombre, no le iba a dar tregua todavía. Mientras Antonio luchaba por reconstruir su salud física y mental, se encontró con un nuevo enemigo, uno moderno y despiadado: la volatilidad de la opinión pública y la crueldad infinita de las redes sociales. Su exposición mediática masiva en programas de televisión lo convirtió en un blanco fácil para la ira de una audiencia que, amparada en el anonimato cobarde de Internet, no dudó en intentar destruir su reputación. En 2020 se desató la tormenta perfecta. La participación de un concursante que resultaba ser hermano de un conocido influencer en el equipo de Orozco hizo arder las redes. Las acusaciones de favoritismo volaron como cuchillos. La palabra tongo se asoció al nombre de Antonio Orozco en miles de comentarios venenosos. Los espectadores lo acusaron de ser parte de un montaje, de ser un tramposo, de haber vendido su integridad. Para un artista que ha basado toda su carrera en la autenticidad, en ser el bueno del barrio, en la humildad y la conexión emocional, ser etiquetado como un estafador fue un golpe directo al corazón. Ya huele, clamaban los críticos. Se cuestionó su ética, su profesionalidad. Aunque él intentó mantenerse al margen, el daño estaba hecho. La duda había sido sembrada. Pero el episodio más doloroso, el que casi logra lo que ni la muerte ni la ruina consiguieron, ocurrió tras un concierto en Castellón. Presta atención, porque esto es indignante. Un video grabado por un asistente se viralizó en TikTok. En las imágenes, sacadas totalmente de contexto y manipuladas por la malicia de Internet, Orozco parecía estar desorientado, balbuceando, actuando de manera errática sobre el escenario. El veredicto de las redes sociales fue inmediato, despiadado y repugnante. Antonio Orozco había salido al escenario borracho o drogado. Los comentarios se llenaron de burlas, de insultos, de especulaciones salvajes sobre adicciones que no existían. La gente se reía de él, compartía el video como si fuera un chiste, destrozando la imagen de un profesional intachable. La realidad era muy distinta, pero la verdad importaba poco frente al poder de un video viral y el morbo de la gente. Sin embargo, lo que convirtió este incidente en una herida sangrante no fue el daño a su imagen pública, fue el impacto en su familia. Orozco relató el momento con un dolor que traspasa el alma. El daño más grande que me hizo fue cuando me llamó mi hijo y me dijo que había visto en TikTok una cosa. Quiero que te pongas en su piel un segundo. Imagina la vergüenza, la impotencia de un padre al saber que su hijo adolescente está viendo cómo el mundo entero llama borracho y yonki a su padre en la pantalla de su móvil. Fue devastador. Orozco confesó que fue el disparadero más bestia que he sentido jamás. La presión fue tal que por primera vez en toda su carrera se planteó seriamente abandonarlo todo. Por primera vez me planteé parar, admitió. La maldad gratuita del clickbait casi le cuesta la carrera a uno de los artistas más queridos de este país. Aquí quiero hacerte una pregunta seria y quiero que me respondas con sinceridad en los comentarios. ¿Crees que las redes sociales se han convertido en un arma demasiado peligrosa, capaz de destruir vidas sin pruebas? ¿O piensas que los famosos deben aguantar todo por ser figuras públicas? Tu opinión me interesa mucho. La voz, que casi pierde el destino, tenía reservada una última prueba de fuego.
un ataque directo a su herramienta de supervivencia, su voz. En 2023, Antonio comenzó a sentir que algo no iba bien. Su garganta, castigada por años de cantar pisando grillos, de forzar la máquina sin técnica y de gritar su dolor, dijo basta. Se acabó. Los médicos descubrieron un pólipo en sus cuerdas vocales, una lesión que había estado ahí hacía mucho tiempo y que él, en su huida hacia adelante, había ignorado. La intervención quirúrgica era inevitable y con ella el terror absoluto, el miedo a perder su voz, a quedarse mudo, a perder su identidad. Para un cantante, la afonía no es solo un problema laboral, es la muerte en vida. Tuvo que cancelar su gira europea, conciertos en México, todo. Emitió comunicados llenos de angustia, pidiendo perdón una y otra vez, sintiendo que fallaba a su público. Lo siento, repetía mientras se enfrentaba al silencio preoperatorio. La recuperación fue un calvario de disciplina y humildad. Tuvo que someterse a cientos de horas de rehabilitación y logopedia. A los 50 años, Antonio Orozco tuvo que aprender a cantar desde cero. Descubrió que llevaba toda su vida haciéndolo mal, desgarrándose la garganta en cada nota, cantando con el corazón en la boca, en lugar de con la técnica adecuada. «Puedo decir que a mis 50 años estoy aprendiendo a cantar», confesó. Tuvo que reestructurar su ego, aceptar que su estilo rasgado era una patología, pero sobrevivió, volvió a hablar, volvió a cantar. La luz en la oscuridad. Y en medio de toda esta oscuridad, entre los duelos, la obesidad, los escándalos y el miedo, ocurrió un milagro que nadie, absolutamente nadie, vio venir. A finales de 2021, Antonio Orozco soltó una bomba informativa. Había sido padre de una niña, Antonella. La noticia dejó a España en shock. Nadie sabía que tenía pareja, nadie sabía que esperaba un hijo. La llegada de Antonella fue literalmente una salvación divina. Para mí ha sido una bendición. Viene con un pan debajo del brazo, declaró con los ojos brillantes. Esa niña se convirtió en la luz que disipó las sombras de la muerte de Susana y Xavi. Fue el motivo para seguir respirando. Pero este renacimiento vino acompañado de una decisión férrea, casi paranoica: la protección absoluta de la identidad de la madre. Orozco tomó una decisión drástica: el anonimato total. Ella tiene criterio suficiente para saber lo que quiere o no quiere hacer. Yo no mando en la vida de las personas, sentenció. El misterio alimentó rumores salvajes. La gente, siempre mal pensada, llegó a especular con que Antonella había nacido por un vientre de alquiler. Orozco tuvo que salir al paso, desmintiendo sutilmente y reivindicando a esa mujer sin rostro. Me quito el sombrero delante de la madre de mi hija. Esa mujer anónima es hoy el pilar secreto sobre el que Orozco ha reconstruido su vida, lejos de los focos que tanto daño le hicieron. El legado del dolor. Todo este dolor, toda esta travesía por el desierto cristalizó en su obra cumbre, Aviónica. Un disco que tardó 5 años en gestarse porque la vida no le dejaba tiempo para componer. Canciones como Entre sobras y sobras o Me faltas no son marketing, son el grito desesperado de un hombre que ha perdido demasiado. La vida de Antonio Orozco es una epopeya moderna. Es la historia de un niño pobre de Hospitalet que soñaba con una guitarra y acabó llenando estadios, pero pagando un precio exorbitante por cada aplauso. Ha sobrevivido a la ruina económica, a la traición de su mejor amigo. Ha enterrado a su padre, a su productor y a la madre de su hijo. Ha luchado contra la obesidad que amenazaba su corazón y contra la ansiedad. Ha sido humillado, acusado de fraude y llamado borracho ante su propio hijo. Y ha perdido su voz solo para encontrarla de nuevo, más sabia, menos rota. Hoy, Antonio Orozco es un hombre que conoce el valor del silencio tanto como el de la música. Su historia nos recuerda que detrás del ídolo hay un ser humano cosido a cicatrices. Un hombre que ha bajado a los infiernos una y otra vez y ha regresado. No para contarlo, sino para cantarlo. Su mayor éxito no son sus discos de platino, es el simple hecho de seguir en pie. Gracias por llegar hasta aquí y acompañarnos en este viaje emocional. Si esta historia te ha tocado el corazón tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal Los Famosos del Corazón para no perderte ninguna de nuestras biografías impactantes. Ahora, mira en tu pantalla porque te dejo más videos que te van a atrapar al instante. Nos vemos en el próximo.